Voy ya a saludarlo. Bienvenido. ¿Qué día? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo anda? Bien, ¿vos? Bien, acá desde las 7 hablando de José Luis Espert. A ver, ¿qué impacto cree que tiene lo que acaba de pasar? Parece que hay dos dimensiones. La primera es que hablamos todo el tiempo de Espert y de su tragedia de enredos. Es decir, Sí. su mentira una tras de otra, tras de otra, tras de otra. Todo verificado en términos de la falsedad de lo que él expresó. Pero yo creo que hay una discusión que no se da, que es más grave y que me parece que es donde nos tenemos que enfocar. La pregunta que nos tenemos que hacer es, muchas veces con estos candidatos que surgen de la noche a la mañana, ¿quién se esconde detrás? Entonces, detrás de un candidato como Espert, que hablaba de que había que eliminar el Estado, que reducirlo, que no tenía que tener controles, que había que liberalizar todo, lo que se esconde es un financiamiento narco. Y además se disfrazan de alguien que dice cárcel o bala. Me parece que la gravedad es eso, y que Espert renuncie no termina con eso. Porque lo que vemos es que el abogado del presidente es el mismo de Fred Machado, y quiero recordar un episodio que tiene que ver con el debate de la ley Bases. Yo tuve contrapuntos muy fuertes con los funcionarios del gobierno cuando vinieron a la comisión por el tema de cómo estaba diseñado el blanqueo. Recuerden que el blanqueo permitía, Sí. porque esto se omite, ¿no? El blanqueo permitía que blanqueen extranjeros, que blanqueen a través de criptomonedas. Y lo decía el propio Milei, no me importa dónde viene la plata. Y altos miembros de este gobierno a mí me dijeron, ese es un problema que a nosotros no nos incumbe. Puede venir plata de cualquier lugar. Sí, que se combata el delito de otro lado. Están los textuales del presidente, ¿no? Y recordemos que la ley Bases no es una ley que hizo este equipo económico o este gobierno, sino que vino hecha, eran centenares de páginas que vinieron hechas. Entonces me parece que la gravedad de todo el episodio va por ahí, no solamente por la figura de Espert, sino por los peligros que se esconden detrás de un montón de cosas y que pasan desapercibidos. Sobre Espert, nada, todo lo que dijo de principio a fin ya se comprobó que es mentira, todo. Y lo que se ve ahora es la improvisación, ¿no? ¿Qué improvisación? Los bonaerenses todavía no saben con qué boleta van a votar. Faltan 20 días para las elecciones. No saben con qué boleta van a tener que votar. Llamativo. Recién contaba David que el gobierno está tratando de impulsar que sea Santilli. Es decir, que este gobierno que niega la paridad de género, está tratando de que se aplique la ley de paridad de género. Es un gobierno de farsantes. Es un gobierno de farsantes. ¿Qué está pasando en el Congreso de la Nación? Algo cambió. No, yo lo que creo que cambió es que había una conversación muy profunda acerca de cómo estaba la economía real. Y había algunos que por ahí se dejaban convencer por algunas encuestas, por lo que el propio gobierno contaba, por el humor de algunos comunicadores, pero lo que se ve es que la economía está mal. Está mal en dos dimensiones. Está mal la economía desde el punto de vista financiero, porque la verdad que si la economía estuviera bien no tenés que ir a pedir un rescate al fondo, después otro rescate al Tesoro americano, ahora otra vez viajar el 14 y tener una reunión con Trump a ver si te vuelve a salvar. Y está mal desde el punto de vista de la economía real. Y está mal porque está diseñado mal el plan y porque las cosas que dice Milei acerca de cómo funciona la economía real están completamente equivocadas. Recordemos algunas cosas que dijo el presidente financiero y económico, desde el punto de vista financiero y económico, que el dólar se iba a desplomar, que la tasa de interés iba a colapsar, que el riesgo país iba a caer a niveles mínimos y que la economía, como dijo, iba a subir como pedo de buzo. Bueno, la economía no está creciendo y no está creciendo porque, por un lado, Milei aplicó un ajuste a los salarios que venían ya con mucha caída si uno los compara con el año 2016-2017, los salarios y las jubilaciones. Entonces eso genera menos demanda, pero al mismo tiempo que genera menos demanda interna, el atraso cambiario hace que sea más difícil exportar y que si al mismo tiempo que atrasás el tipo de cambio abrís súbitamente las importaciones, parte de lo que se demanda internamente empieza a estar cubierto Sí. por exportaciones. Sí. Entonces, por importaciones, entonces por productos del exterior. Entonces lo que pasa es que se produce cada vez menos en la Argentina, por eso perdés 10.000 puestos de trabajo de relación de dependencia por mes, por eso cerraron 15.000 empresas, por eso hay angustia en la calle. Eso es lo que está pasando. Entonces podemos debatir Espert, pero Espert todo este episodio es
una muestra más de que este es un gobierno que aplica reglas para los demás, pero no se las quiere aplicar a sí mismo. ¿Hay que sacarlo del Congreso de la Nación, Espert? Bueno, yo creo que Espert no puede ser, claramente ahora termina y no va a reelegir, pero claramente no puede estar presidiendo la Comisión de Presupuesto, pero por dos motivos. Uno, por su inhabilidad moral. En segundo lugar, porque como dije antes, él comanda una Comisión de Presupuesto, entre otras cosas, en la cual se debatió el blanqueo y la ley de bases, y está comprometido con intereses muy espurios y oscuros. Pero el tercer motivo por el cual no puede presidir la Comisión de Presupuesto es porque con él de presidente de la Comisión de Presupuesto hace 2 años que no tenemos presupuesto. Entonces no puede presidir la Comisión de Presupuesto. Sí. ¿Ese? Sí, Martín, ¿cómo estás? Te quería consultar, bueno, justamente, ¿no? ¿Cómo impacta esta turbulencia política de la renuncia de Espert en el Congreso y en el caso de que Espert siga al frente de la Comisión de Presupuesto? Si es factible justamente, ¿no?, aprobar un presupuesto cuyo debate, cuya confección en la Cámara de Diputados es dirigido por un diputado sospechado de tener vínculos con un narcotraficante. Mira, en el Senado es más fácil remover un presidente de una comisión con la mayoría de los miembros de la comisión. En diputados requiere una decisión del cuerpo, pero tengo entendido que en la próxima sesión estaban abocándose a eso, y más con las revelaciones de todos estos días, donde había una revelación por día que mostraba que Espert había mentido. Ayer mismo Patricia Bullrich decía que el problema de Espert era que había sido frío en su exposición y que entonces, como después había llorado, ahora había estado más sensible. Bueno, y ahora está renunciando. Entonces, insisto, es una mentira tras de otra. Podríamos estar todo un programa entero contando las contradicciones de Espert. Pero insisto, el problema es lo que está detrás de Espert. El problema es qué es lo que se esconde detrás de aquellos que vienen a romper el Estado y de aquellos que dicen, como el presidente, que las reglas se les aplican a los demás, pero no a él. ¿Por qué digo esto? Porque Milei y el gobierno te dicen, si vos tenés una discapacidad, decime dónde saco la plata. Si vos sos un estudiante universitario, decime dónde saco la plata. Si sos un profesor universitario, decime dónde saco la plata. Si tu hijo está en el Garrahan, decime dónde saco la plata. Si sos un médico del Garrahan, decime de dónde saco la plata. Ahora, para bajarle impuestos a los más ricos entre los más ricos, no se hace esa pregunta. Para bajarle impuestos a las empresas que van a invertir más de 200 millones de dólares, no se hace esa pregunta. Para ayudar a que liquiden las cerealeras rápido y se gasta 1.500 millones de dólares en 3 días, eso equivale a 12 años del presupuesto del Garrahan, no se hace esa pregunta. Es un presidente que dice que los que evaden son héroes, pero después falta plata para pagar las pensiones por discapacidad. Entonces es evidente que tiene una mirada en donde a unos les exige cosas que a los que tienen no solo afinidad ideológica, sino que ahora lo estamos viendo, sino vinculación económica con él, no le aplica lo mismo. El apoyo que le dio el Congreso de la Nación debió haber durado un poco menos. ¿El apoyo que le dio el Congreso de la Nación? Sí. Mira, yo voté en contra de la ley bases, voté en contra del DNU 70, modifiqué la ley bases para que tuviéramos otra ley bases, sino esta que se aprobó, en donde cambiaba el blanqueo, incluía el aumento jubilatorio, incluía el financiamiento de universidades, impedía que los que habían blanqueado en los blanqueos anteriores blanquearan que si blanquearas ahora no te podías acoger a un régimen especial de impuesto a los bienes personales. Yo creo lo que dije desde el principio con mi ley, cuando se debatió la ley bases, que alguien que dice que viene a romper el Estado no le daría jamás facultades delegadas. Porque no conozco ninguna sociedad que pueda prosperar si su Estado está roto. Sí. Y mi ley no arregla el Estado. Una cosa es ordenar el Estado y otra cosa es ordenar las cuentas. Mi ley ordena transitoriamente las cuentas, pero no ordena el Estado, no está dejando un Estado mejor. Y vos agarrás cualquier país del mundo, no importa si es comunista o hipercapitalista, funcionan bien cuando su Estado funciona bien. Tu Estado funciona bien y sos comunista, sos China. Tu Estado funciona mal y sos comunista, sos Cuba. Tu Estado funciona bien en un país de nuestras latitudes, sos Australia. Funciona mal, sos Argentina. Entonces, la verdad es que lo que hay que hacer es mejorar el Estado. Él no mejora el Estado en ninguno de los debates que da. Él no dice, cuando se opone a la cultura, no dice, mira, tendremos mejor cultura si hacemos esto. Él quiere romper la cultura. Sí, claro. No dice, tendremos mejores pensiones por discapacidad si las corregimos así. No dice eso. No dice, es un presidente que no habla nunca de educación. Yo me pregunto, el que vota a un presidente que no habla nunca de educación. Seguridad.
no habla de Tampoco. salud, no habla de educación. Sí. Cada vez que habla de esas cosas es para hablar mal. Para hablar mal. Hizo el Pacto de Mayo, no tenía originalmente educación. La Ley de Bases no tiene un capítulo de educación, no tiene un artículo de educación. Entonces, insisto, él ordena transitoriamente el Estado. ¿Cómo ordena transitoriamente el Estado? Perdón, el Estado las cuentas, no la calidad del Estado. Sí. Es como decir, yo quiero gastar menos en ir y volver con mi auto. Entonces, ¿qué haces? Bueno, mira, la verdad, no voy a usar el auto al pedo. Si tengo que ir a 5 cuadras, puedo ir caminando. Entonces voy a gastar menos en el auto. Pero eso no es lo que él hace. Él deja el auto tirado en la calle 6, 8 meses, el Estado. Entonces, cuando vos querés ver después cómo funciona, la batería no está, porque el auto no arranca. Está todo roto. Las cubiertas están deformadas. La nafta se pudrió. Y seguramente alguno, cercano al propio gobierno, se llevó algunas partes del auto, que es lo que vimos con la Andis. Darío, Martín, Darío, ¿qué podemos esperar si a partir de esto entra un poco más de Macri al gobierno? A través de Santilli, a través de las reuniones que él está diciendo que tiene. ¿Qué cambio puede haber? Mirá, lo primero que digo, no me parece que se incorpore más transparencia al gobierno. Lo primero. Lo segundo, insisto, este es un gobierno que tiene horadada su credibilidad. ¿Por qué? Porque cuando lo que vos haces y lo que decís es muy distinto, la gente no te cree. Entonces, este es un gobierno que dijo que venía a combatir la casta y ahora vos me estás mencionando la casta entrando al gobierno, además de todos los que ya estaban. Dijo que le iba a cortar las manos a los que robaban. Ahí está el escándalo de Españolo, lo del Banco Nación de Martín Menem. ¿Qué pasó con eso? Lo de Spert. Entonces, esa parte de vengo a ser más transparente del Estado y a combatir vicios en cómo se maneja el Estado, no vemos nada diferente. Después dijo que era un experto en economía con crecimiento, crecimiento económico, no importa, con, sin dinero, todo eso que dice él. Y la economía argentina no está creciendo. La economía no está creciendo y las familias, para tratar de mantener, no su estándar de vida, para no seguir perdiendo, están cada vez más endeudadas. Entonces yo recorro la ciudad todo el tiempo, no solo ahora, todo el tiempo. La gente está cada vez más angustiada. No importa por qué arteria comercial vos camines, todos los comerciantes te van a decir lo mismo. No llego. ¿Por qué? Porque vendo menos. Y vos caminás, no importa si es por Avellaneda, por Flores, por Rivadavia, por Cuenca, no importa, ves cada vez más locales cerrados. ¿Por qué? Porque si vos tenés que pagar un alquiler y cada vez vendés menos, hay un momento en que los números no te cierran. Si tenés que pagar un alquiler y cada vez tenés que, para mantener tu negocio abierto, después tenés que pagar la luz, el gas y vendés menos, no te cierra. Por eso lo que estamos viendo es que frente al superávit del Estado, lo que hay es un déficit de las familias y los comercios. ¿Qué es un déficit de las familias y los comercios? Gastan más de lo que les entra. Entonces, o están sacándose de encima ahorros, por ahí dólares que tenían ahorrados, por ahí un plazo fijo, o se están endeudando. Y el endeudamiento es cada vez más difícil de pagar. Entonces, cuando vos arrancás el mes, no es solamente que te aumentó la salud, te aumentaron las expensas, te aumentó el gas, te aumentó la electricidad, te aumentó el transporte, sino que además ahora tenés que hacerte cargo de una deuda que contrajiste. Y la morosidad está en aumento. La irregularidad de los préstamos a las familias en los bancos se multiplicó por 2,5 veces. Y si vas a los préstamos no bancarios, la morosidad es 12,8%. Quiere decir que 1 de cada 8 familias que se tuvo que endeudar por afuera del sistema bancario no está pudiendo pagar las cuotas. Entonces, todo esto es una discusión sobre el financiamiento narco a Spert, los abogados cruzados, las mentiras que se repiten. Por digo que se repiten porque pasó lo mismo con la Andis. Yo tengo un hijo y todos los que tenemos hijos, si viene alguien y te da 6 versiones distintas sobre un tema, ¿vos qué pensás? ¿Que te está diciendo la verdad? Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Qué no es inteligencia artificial? ¿Que le creo? ¿Que lo voy a denunciar? Y lo mismo con lo de Spert. ¿Cuántas versiones distintas dio Spert para saber que está mintiendo? ¿Cuántas? No hace falta más.
No hace falta más. Ahora, yo me pregunto, este gobierno que le aplica las reglas a los demás, imaginemos que cualquier otro candidato hubiera tenido un problema y tuviera que renunciar. ¿Ustedes piensan que le reimprimirían las boletas? Si cualquier otro candidato se baja de otro partido. Sería costosísimo que las tengan que volver a imprimir. Sí, antes, en la época que renunció Niembro, las pagaban los partidos políticos. Ahora que van a reimprimir las boletas, como dicen ellos, con la nuestra. ¿Por qué no las paga el PRO con la Libertad Avanza si tienen que reimprimir las boletas? Paulón está pidiendo a través de Twitter que se avance en Que un la pague la proyecto, Libertad entiendo, Avanza. para que las pague la Libertad Avanza. A 20 días no sabemos quién va a encabezar la lista. Es el gobierno de la farsa y la improvisación. A 20 días no sabemos quién va a encabezar la lista. No sabemos si va a haber reimpresión de boletas o no va a haber reimpresión de boletas. Y mientras tanto hay algunos que están escondidos, porque el candidato en la ciudad de la Libertad Avanza, en el 2021 le pegó a Espert con el tema. Se llama Fargosi. Es un candidato que no hace campaña. Quiere ir al Congreso sin darse a conocer con la gente por algún tema, ¿no? Hay que mirar el pasado de Fargosi, el pasado y el presente, por eso que se está escondiendo. Pero en el 21 lo criticó a Espert. Cuando yo se lo señalé, borró el tuit y ahora vuelve. Es una cosa de locos. Bueno, termina siendo un problema. Recién yo lo decía, en el caso de Karen Reinhardt, así sea Fargosi en la ciudad de Buenos Aires, lo que sucede es que tampoco tienen los votos, porque ni siquiera le conocen la voz a Fargosi. Se confiaron en la cabeza de lista. Pero la pregunta es, ¿de dónde salen todos estos candidatos y quién los apoya? Sí, a veces es porque contribuyen en la campaña, porque ya lo hemos visto en el pasado, en la Libertad Avanza. A veces es porque tienen algún tipo de financiamiento y compromiso que parece que el gobierno estima que es importante, como en el caso de Espert, porque si no, no lo hubieran sostenido tanto tiempo. Sí, hasta el último minuto. David. Martín, ¿qué crees que tienen que hacer los diputados radicales de los dos bloques que hay respecto a Espert? ¿Tienen que avanzar en un desafuero? El otro día Mayans, acá en este canal, pidió que avance la Cámara de Diputados en quitarle los fueros a Espert por inhabilidad moral. Ya no solamente correrlo de la Comisión de Presupuesto. Digo, ¿se tiene que avanzar en esa medida o hay que avanzar en correrlo de presupuesto y ver cómo se sigue con todo lo demás? Pero yo creo que en esta circunstancia... Recordemos que a un diputado lo sacaron porque en su momento se lo vio en un Zoom. Sí. Esto es infinitamente más grave. Sí, claro. Ya la justicia determinará la culpabilidad o no, pero mientras tanto las explicaciones que dio Espert son todas falsas. Estoy tentado de decir que todo lo que dice y hace Espert es falopa. Bueno. Todo. Todo. Y no es de ahora, ¿eh? No es de ahora. Ustedes son periodistas y recorren el espinel político. Todo el mundo sabe de la voracidad por la plata que tiene Espert. Bueno, ¿Milei? ¿Y Milei? Bueno, Milei lo ha sostenido. Milei lo ha sostenido todo el tiempo. No, me refiero a la venta de candidaturas, a... Bueno, pero eso lo hemos visto por todos lados. Insisto, no es un episodio, es una sumatoria de episodios. Entonces, a mí me parece que es muy importante, porque me preguntaban antes, vos me preguntabas, los radicales, la verdad que hay que tener carácter para oponerse todo el tiempo a estos abusos. Hubo un momento en que, cuando uno se oponía, había una catarata de insultos, había troles, había campañas de difamación, pero la verdad que hay que estar plantado en ese lugar. Es grave lo que está pasando, es grave lo que está pasando desde el punto de vista institucional y es grave lo que está pasando desde el punto de vista económico. ¿Ese? Sí, Martín, te quería consultar cómo va a seguir la situación del jefe de gabinete Guillermo Francos, ¿no? A partir de la presentación de la moción de censura, porque el gobierno todavía tiene que promulgar y reglamentar también la ley de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario después de esta reglamentación inconstitucional que había hecho de la emergencia en discapacidad, ¿no? Para saber administrativamente o a nivel trámite si va a avanzar esta moción de censura contra el jefe de gabinete. Primero, eso te demuestra lo que dije antes, que para algunos ellos dicen que no hay plata y para los demás no tienen ningún problema en regalar la plata. ¿Por qué digo regalar la plata? Insisto, los 1.500 millones de dólares que se gastaron para conseguir dólares, por 3 días se gastaron 1.500 millones de dólares. En 3 días se gastaron eso, son 12 presupuestos enteros anuales del Garrahan.
Yo el otro día presenté con otros senadores y se aprobó un rechazo a lo que hizo el jefe de gabinete, promulgando pero no aplicando, porque de hecho, y otra vez volvemos a lo de las reglas, ellos mandaron un proyecto de ley que es el régimen o la ley penal juvenil, que está firmada por Patricia Bullrich, por Milei, por Cunio Libarona. Ahí hay otro tema cuando hablamos de la vinculación con el narco, ¿no? ¿De dónde vienen? Cuando surgen estas cosas, ¿de dónde vienen? Hay que seguir tirando del hilo, me parece. Pero el otro que había firmado este proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo es el propio Francos. En el artículo 51 dice que todas las erogaciones que requiera ese proyecto de ley se van a pagar con reasignaciones presupuestarias, que es lo que hace el jefe de gabinete todo el tiempo. Entonces, insisto, en algunos casos lo que muestra es que no lo quieren aplicar. De hecho, ellos lo tienen que aplicar por poco tiempo, porque ellos tendrían que aplicar todas las leyes de emergencia que se han sancionado. Piensen ustedes que este es el año de la reconstrucción de la Argentina y de la nación, creo que eso es lo que determinó Milei. El año de la reconstrucción estamos en emergencia pediátrica, en emergencia en discapacidad, en emergencia universitaria, en emergencia jubilatoria. Pero ellos lo tendrían que implementar hasta que haya un nuevo presupuesto. ¿Por qué están esas leyes? Porque ellos eligieron el año pasado no tener presupuesto. Entonces hay que atender la emergencia y si además eligen otra vez no tener presupuesto, que esa atención de la emergencia perdure en el tiempo. Yo lo que creo es que si insisten en no cumplir con la ley, procede una moción de censura. Lustó, si alguien pensara del otro lado, bueno, no, lo que dice el gobierno, si nosotros necesitamos el apoyo para que la economía funcione y para que todo siga medianamente bien post-elección. Por eso necesitamos el voto, el apoyo de la gente, porque si no, todo se desmorona. ¿Qué les respondería de cara a la elección del 26? Pero te hago una pregunta, ¿vos no pensás que todo se está desmoronando? No, yo lo sé, lo venimos contando hace 2 años, Lustó. Es más, sabemos las reformas que se vienen, pero entiendo que hay mucha gente que compra el discurso del gobierno de si no nos apoyan a nosotros, las cosas van a ser o van a estar peor. Bueno, a ver, el presidente hizo una entrevista en un canal colega de ustedes donde dijo que la economía argentina estaba creciendo hasta que empezó a subir el riesgo país. Pero el riesgo país, y él se lo adjudica al Congreso, el riesgo país sube porque él no acumuló dólares. Se lo dijeron todos los economistas de todas las orientaciones económicas posibles y se lo está diciendo ahora el Tesoro americano y antes el Fondo Monetario. Por eso subió el riesgo país. Él dice que después de que subió el riesgo país, subió la tasa de interés. La tasa de interés subió cuando él eliminó las LEFI e hizo un desastre monetario. Y dice que por eso Argentina dejó de crecer. Argentina dejó de crecer porque le sacó plata del bolsillo a la gente y abrió las importaciones de la noche a la mañana en pleno atraso cambiario, monumental. Entonces, no va en un buen rumbo económico el gobierno. Lo que tiene que hacer el gobierno en todo caso es corregir. Y para que el gobierno corrija, hay que marcarle la cancha en la elección, pero además hay que tener diputados y senadores que sepan por dónde va esa corrección, que puedan argumentar, que puedan presentar propuestas, que puedan plantarse cuando las cosas no son así. Así funcionamos, así funciona la democracia. Tenemos ahora una buena oportunidad para eso. Lustó, muchas gracias por haber venido, como siempre. Gracias. Seguimos haciendo Desafío 2025, estamos hasta las 9 de la noche, en una noche agitadísima. Hacemos pausa y ya volvemos.